En este vídeo vamos a hablar sobre uno de los fundadores de Netflix, Mark Randolph, y una experiencia que tuvo con el miedo escénico que narra en su libro Eso nunca funcionará, el nacimiento de Netflix y el poder de las grandes ideas, donde cuenta esta historia en concreto. Soy Omar Navarro, soy músico, pianista, director, compositor, he dado charlas sobre miedo escénico y a partir de ahora voy a subir al canal mucho más contenido relacionado con el miedo escénico, además de los temas habituales relacionados con el funcionamiento de la mente humana. Así que en este vídeo vamos a hablar de Mark Randolph, un empresario norteamericano que además de Netflix ha sido capaz de llevar a buen puerto otros proyectos empresariales menos conocidos para el público general. Pasemos directamente a la experiencia de miedo escénico de Mark Randolph. Esta experiencia tiene lugar en el contexto de la Wilderness School, Escuela de la Naturaleza, podríamos traducir así, que era una escuela de verano que tenía como objetivo coger a jóvenes desfavorecidos de ciudad, no de campo, a jóvenes delincuentes y llevarlos a explorar la naturaleza por primera vez. Pero había un objetivo real, como puntualiza Randolph en el libro, que consistía en mostrarles que tenían muchas más capacidades ocultas para resolver problemas y superar adversidades de las que estos jóvenes pensaban. Para ellos los llevaban a la naturaleza y en la naturaleza tenían que superar una serie de pruebas que ellos en principio creían irresolubles. Pero esto tenía una contrapartida para los profesores. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos profesores nunca había pasado por las situaciones tan tensas y tan estresantes que habían pasado estos jóvenes, lo que hacían era someter a los profesores a una serie de pruebas para desorientarlos, para que estos profesores pudieran entender la situación en la que se encontraban los alumnos que iban a tener. De estas pruebas, la más espectacular, nos dice Randolph, era en la que los abandonaban en una ciudad, sin reloj, sin dinero, y lo único que tenían era un número de teléfono apuntado en un brazo por si querían abandonar. 3 días después aparecería alguien para recogerlos. Randolph pasó por 3 fases básicamente a lo largo de esta experiencia. Al principio no tuvo mayor problema porque ese día había comido tarde, lo cual aseguraba que no tuviese mucha hambre. Tampoco tenía problemas de comunicación porque en el momento en el que sí quiso acercarse a alguien para obtener alimento, se acercó a unos jóvenes que estaban bebiendo cerca del río de esa ciudad por la noche, estaban de fiesta, y no tuvo problema en mezclarse con ellos y conseguir beber algunas cervezas. Lo de las cervezas y el hambre pues se relaciona porque la cerveza tiene un alto grado de calorías, lo cual Randolph sabía y le ayudaría, digamos, a ir tirando. Pero las cervezas acabaron por no ser suficiente y entonces Randolph se dio cuenta de que la gente dejaba sobras de su comida en los establecimientos que tenía a mano. Entonces optó directamente por sentarse en las mesas y comer indisimuladamente lo que habían dejado los clientes. Esto generaba ya otra interacción social. Por un lado, había gente que le miraba con una cara de sorpresa, una mirada que Randolph nunca había sentido sobre sí mismo, pero Randolph también había notado que había gente que evitaba mirarle. Desafortunadamente, las sobras tampoco eran suficientes para paliar el hambre. Así que Randolph se dio cuenta de que necesitaba dinero, y aunque él no tenía dinero, el resto de la gente sí tenía. Eso le llevó a la conclusión clara de que la única solución era pedir dinero a la gente. Y aquí es donde empieza la situación, la verdadera situación de miedo escénico. Se vio inmerso en esta experiencia de tener que pedir dinero en la calle a desconocidos, realmente ya tenía una mentalidad de que podía superar todo tipo de dificultades en la naturaleza. Aunque él dice que al principio esta era la experiencia más difícil a la que se había enfrentado. Pero como ya se había enfrentado con éxito a otras previamente y además había enseñado estas técnicas y recursos como monitor, está claro que tenía una mentalidad de crecimiento. Luego Randolph prosigue contando cómo empezó a jugar con diversos elementos para ver cómo podía ser más efectiva su petición. Cómo tenía que sentarse, cómo tenía que hablar, a qué volumen hablar para no parecer demasiado demandante, pero para que le escuchasen claramente. Y también se dio cuenta de que lo más efectivo era pedir con sinceridad. ¿Tiene unas monedas? Tengo mucha hambre. Lo cual es una de las lecciones básicas de los vendedores. Creer en el producto y hablar con sinceridad sobre el producto. Por lo tanto, Randolph aquí ya estaba descubriendo las bases de lo que luego iba a ser su profesión en el futuro, relacionadísima con el marketing. Así que en definitiva, Randolph transformó este reto en una experiencia de aprendizaje en la que aplicando la prueba y error y acumulando aciertos, podía llegar a conseguir un objetivo. De hecho, consiguió en 4 horas $1,50
$1,75, suficiente para comprarse un perrito caliente. Las conclusiones que este hombre iba sacando sobre la marcha eran realistas y útiles. Si queréis saber más sobre la mentalidad de crecimiento, tenemos una entrevista reciente en el canal al neurocientífico David Bueno, que tiene también un libro dedicado a la mentalidad de crecimiento, libro que se titula Educa tu cerebro. Tanto la entrevista como el libro son muy recomendables. Ahora vamos a hacer una comparativa de la experiencia de Randolph con las recomendaciones que yo doy en el método Sin Límites, método contra el miedo escénico, del que tenéis un PDF gratuito a través de 2 clics en la descripción. Lo primero que recomienda el método Sin Límites son las técnicas de relajación. Aquí no tenemos ninguna constancia ni de que Randolph las conociese, ni que las hubiese utilizado en el pasado, ni que las hubiese estado utilizando durante su experiencia. Por lo tanto, vamos a considerar que no cumple con este primer criterio. Las técnicas de inoculación de estrés consisten en someterse a estrés controlados pero intensos, de tal forma que el organismo se acostumbre a superar estos momentos y a recuperarse de ellos. Podemos llegar a la conclusión de que Randolph estaba acostumbrado a las técnicas de inoculación de estrés y por lo tanto el estrés de esta prueba podía resultar algo más estimulante que algo más realmente estresante. Así que en esto coincide con el método Sin Límites. Recategorización. La recategorización es una técnica utilizada en psicología por la cual se cambia la perspectiva de un evento o un objeto o una persona, intentando encontrar lo positivo que ese evento aporta, de tal manera que el sistema nervioso reacciona de una manera favorable, no generando una situación de lucha o huida. En este caso estamos hablando de que Randolph convirtió esto en un reto y en una experiencia de aprendizaje de la que realmente no quería huir, sino que quería resolver. Por lo tanto, estamos hablando también de recategorización. El método Sin Límites también recomienda los retos, pequeños retos que uno va pasando y poco a poco se da cuenta de que cada reto es factible siempre que hay una estrategia para abordarlo, y eso nos hace ver que tenemos muchos más recursos de lo que pensamos. Randolph estaba totalmente familiarizado con esa técnica y con esa mentalidad, por lo tanto también encaja. En el punto 5 tenemos la preparación. La preparación consiste en que si vosotros, por ejemplo, os dedicáis a dar charlas o a comunicar con grupos de personas, todo aquello que vayáis a hacer lo tenéis que tener preparado con antelación de una forma sólida. Aquí no existe la preparación porque Randolph se lanzó a una experiencia que no había tenido nunca. Por lo tanto, no cumple con este punto. Y el punto final es la exposición progresiva, que quiere decir que si vosotros os vais a dedicar o os dedicáis a dar charlas, pero tenéis cierto miedo escénico, vayáis haciendo charlas con parámetros controlados, como la duración de la charla, que no sea excesivamente larga para vuestros nervios, o el número de personas que os estén escuchando, porque no es lo mismo dar una charla a 500 personas que darla a 50. En este caso se puede decir que la exposición sí fue progresiva, porque lo que Randolph hizo fue primero hablar con unos jóvenes que estaban de fiesta, luego todavía no llegó al punto de contactar con la gente, sino que primero fue a por los restos de comida y finalmente se dio cuenta de que no le quedaba otro remedio que contactar con la gente. Por lo tanto, hay cierta exposición progresiva. Así que en la experiencia de Mark Randolph, cofundador de Netflix, en la que se vio sometido a un miedo escénico que nunca antes había vivido, una de las experiencias más duras de su vida, hay que tener en cuenta que esta experiencia él la tuvo en su último año de universidad, pues resulta que cumple 4 de las 6 recomendaciones, y os recuerdo que tenéis el PDF totalmente gratuito a 2 clics en la descripción de este vídeo. Nada más por este vídeo. Si tenéis miedo escénico o si es un tema que os interesa, estáis en el canal adecuado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.